Hola, hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de The Gist Project. Vale, en este nuevo capítulo vamos a hablar de lo que fue nuestra experiencia durante una pandemia, la del COVID-19. ¿Por qué? Porque esto todo viene a raíz de que se rumoreaba de que podría haber una nueva pandemia de otro virus llamado el hantavirus. Somos Vega Fabi Y Peña. y esto es The Gist Project. The Gist Project, un proyecto donde hablamos de cosas que casi nunca se dicen. Esas que no siempre ocupan espacio, pero sí nos preocupan. No porque no importen, sino porque no sabemos muy bien cómo decirlas. Aquí hablamos sin filtros. De la presión social, de la incertidumbre del futuro, de las dudas que aparecen mientras creces. Charla entre amigas, opiniones reales y un espacio para acompañarte mientras intentas entender todo un poco mejor. Somos Vega, Fabi Y Peña, Y esto es The Gist Project. Vale. ¿Cómo estáis? Muy bien. Un poquito en contexto. El día 15 de marzo de 2020, a todos nos metieron en casa. Al menos en España. Fabiana, no sé si en Venezuela también fue así. En Venezuela fue el más 13 tarde, de ¿no? marzo. No, ¿Fue fue antes? antes. Pues Fue yo creo que antes. llegó más tarde allí el COVID, ¿no? Llegó antes, pero el 13 me acuerdo justamente que estábamos como en una actividad de estas de colegio, porque en Venezuela se hace la reina del colegio. Y entonces es como la semana de las fiestas del colegio se hace este reinado, que es como que cada sección tiene una reina y hacen como un reinado y es todo un evento, salen no sé qué bailarines, las mujeres en traje, no sé qué, en vestido súper guau, súper guau. Y justo ese día, que era el día 13 de marzo, el día siguiente dijeron, jaja, no hay clases el lunes. Fue ese día justo. Wow, yo es que no me acuerdo qué estaba haciendo. Yo sí me acuerdo que estaba en clase. En plan, yo me acuerdo que estaba en clase, quedaba como una hora de clase y vino el coordinador de la ESO, que estaba en segundo de la ESO, y nos dijo, mañana no hay clase. O sea, al principio se supone que era como 15 días Es y al final se alargó lo suyo. Es verdad, es Se verdad. alargó es bastante. verdad, es Mucho. totalmente cierto. Bueno, primero vamos a hablar un poco de lo que fue vuestra rutina en casa, porque no sé si para vosotros fue igual, pero para mí fue un poco que para mí todos los días eran totalmente iguales. Me Sí. refiero, me levantaba, no hacía nada y me iba a la cama. Punto. Y es Sí, de es verdad. verdad que esa era mi rutina. No, o sea, mi rutina literalmente era levantarme. Cada mañana los profesores de la asignatura de las asignaturas que tuviésemos ese día nos mandaban como tareas de eso. Lo hacía y ya, o sea, literalmente no tenía otra cosa que hacer. En plan, Mi no. rutina justamente a mí me agarró en una época bastante rara porque justamente en ese momento me recetaron o me dijeron que tenía resistencia a la insulina. Entonces estaba como empezando a cocinar y yo la cosa, no sé qué. Y mi rutina literalmente era, me levantaba, hacía mi desayuno porque era un desayuno saludable. Y luego en la mañana, justamente en Venezuela la pandemia se vivió distinto y estábamos confinados, pero en mi urbanización era como mi pequeño mundo libre, básicamente. Y nosotros nos veíamos todos los días, nos jugábamos todos los días con los mismos niñitos. Ala, aquí Era iba. como una casa No grande. no había COVID, ¿no? No, en mi urbanización nunca hubo COVID así como muy, muy heavy. Entonces venía una de mis mejores amigas que vivía en la cuadra de al lado y hacíamos tareas juntas por la mañana y ya luego por la tarde nos volvíamos a juntar para hacer ejercicio juntas. Y Yo creo que ya. no era muy legal eso, ¿eh? No era muy Pero No no era nada legal, legal. No era muy Pero absolutamente nada. ¿Vosotros que- os lo tomabais mucho a risa? En plan, lo de No. jaja, hay una pandemia. Es que, o sea, como mi madre es enfermera, Ya. mi madre pues estuvo en toda la planta de COVID y vio morir a mucha gente y todo eso, entonces como que, o sea, yo me acuerdo que mi madre llegaba, se quitaba toda la ropa en la puerta de casa, se iba directamente a duchar, la ropa directamente a la lavadora, o sea, era como que todavía no se sabía muy bien lo que estaba pasando, entonces había como mucho cuidado, ¿sabes? Claro. Y en plan, antes de lo que fue encerrarnos, ¿os lo tomabais más? Es que yo tengo o sea, me acuerdo perfectamente de en ese momento era una amiga mía, que como que hablando con ella por WhatsApp, en plan, que el COVID estaba en China todavía. Yo, "Buah, que no va a llegar en ningún momento, que es que esto no va a llegar en ningún momento". Y llegó. Y acabó llegando. Yo también pensaba mucho eso. Era como, China está muy lejos, sobre todo teniendo un mar literalmente Y que yo de creo por que medio. al final no hemos vivido nunca esto, entonces como que nunca me hubiese imaginado todo lo que llegamos a vivir, ¿sabes? Porque Porque es que me lo tomaba mucho a broma. ya ves que yo me acuerdo el primer caso que hubo fue en Canarias, yo creo en España, y yo, es que no va a llegar, o sea que no. Y al final, mira, Yo me lo tomaba totalmente a broma. no, yo no. Te lo juro. Y es que tampoco viví en plan nada cercano a mí. Ya. Que no, Claro. o sea, que no fuera así, pasé el COVID, jaja, ya está.
plan, no... Ya, tío, pues que era muy fuerte ponerte a ver las noticias y que 1000 muertos hoy. No sé es que Ya, 1000 pero- muertos es que era una barbaridad, ¿eh? Es que tampoco veía la tele. O sea, es que yo te lo juro, estaba Es que, metida en mi es verdad burbuja. que era todo el día noticias malas, lo mismo, tal. Entonces, Y es que estaba Ya. metida en mi Yo burbujita creo de que mi ta- ordenador y ya, o sea, es que no hacía nada. Yo creo que también a ti te influyó mucho el tema de que tu mamá era Sí, enfermera, obviamente. entonces era literalmente la primera cara sí, a la sí, enfermedad. está exactamente expuesta a eso, sí. ¿Y no te daba miedo que tu mamá en algún momento se enfermara y toda la cosa, porque estando tan cerca? Es que yo creo que como también tenía 12 años, como que tampoco era tan... ¿12 años tenía? Sí, 12. Por ahí. 12 años. No, más, 13. 13. Tampoco era como tan consciente yo, pero, o sea, creo que no... No sé, o sea, no lo vi como al principio, o sea, es que no se sabía lo que era realmente, entonces, pero luego sí que... Yo creo que ha sido más, me doy cuenta más ahora Ujú. que en ese momento, Claro, obvio. Sí, por la madurez que ya Sí, yo creo que es eso, el sí. crecimiento conlleva. sí. ¿Y qué fue lo más difícil? En plan, algo que dijeses. No sé. No sé, yo creo que es eso, que es que ver las noticias y que se morían miles de personas al día y ver, o sea, todos los vídeos de los hospitales llenos, gente en camilla muriéndose en los pasillos, o sea, es que era... Para mí lo más difícil, a mí me Es que daba era una mucho masacre, miedo o sea. que mi papá saliera de casa, porque mi papá era el único que salía, porque mi mamá es profesora universitaria. Entonces, claro, al no haber clases, efectivamente nosotros no salíamos porque no había clases y mi mamá no salía porque no tenía que dar clases. Buah, yo me acuerdo de que literalmente no había papel higiénico. Yo eso sé, no lo aquí entiendo. fue en España, no había papel higiénico, en plan, yo no salía de mi casa, pero es que en los vídeos en plan, no había papel higiénico. verdad, sí. En el Mercadona no había papel higiénico. Me van a disculpar, puede que suene muy ignorante, pero no entiendo por qué siempre que hay una emergencia sanitaria, Pero es que no sé la vez que ha pasado. la gente caga más. El apagón que hubo el año pasado, el lunes de aguas aquí bueno, fue en toda España, pero que también se estaba acabando el papel higiénico. En plan, pasa cualquier cosa y no hay papel higiénico. Yo no entiendo. La gente caga más cuando hay. No sé. Porque me voy a quedar un poco funable, pero. Y puede que sea un poco ilógico. No sé, para mí no es lógico que lo primero que se acabe sea el papel higiénico. ¿Por qué se utiliza el papel higiénico? Es que yo creo que el papel lo utilizas para todo, no sé. Pero. ¿Ustedes entienden por qué? Sí, por sí, qué o sea, se- entiendo tu lógica. O sea, no tampoco lo pillo. Yo entiendo tu lógica y entiendo lo del papel higiénico. Pero- ¿por qué? Vale, pasamos ya con las relaciones personales. Vale. ¿Vosotros notasteis mucho la diferencia con vuestras familias de veros X horas a veros todo el rato? Yo es que en plan, no sé, me veo mucho. Al final, lo único que cambia es que te ves también por la mañana, porque por la mañana había colegio y no te veías. Pero es que, por lo general, yo sí me veo de esa manera con mi familia, no sé. Claro, es que Peña lo dice mucho también porque efectivamente tus papás están fuera la mayoría del tiempo. Claro. Pero en mi caso, A ver, mis padres también, pero. es que nosotros convivimos mucho porque, como digo, mi mamá es profesora universitaria, entonces sale por la mañana, pero Claro, por es la que mi tarde madre ya trabaja tiene toda solo la de semana mañana, libre. entonces toda la tarde estoy en casa y ella también está en casa. Y mi Sí, padre sí. la mayoría de veces también. ¿Teníais extraescolares? No. ¿En qué yo curso no. es segundo? No. Yo Creo- nunca he tenido extraescolares. Ay, la no, ¿nunca verdad. has tenido extraescolares? Nunca he tenido extraescolares. Cuando muy pequeña, cuando hacía gimnasia, pero del resto. Yo sí, yo he ido a un No. montón de extraescolares. Y la relación. Me llama paya a mí. Me llama paya a mí. Y la relación con mi familia, al final, nosotros compartimos mucho tiempo en familia. Ya. Entonces era, en la tarde, pues vemos una peliculita juntos. De repente, pues vamos a hacer un postre, pues cocinamos todos juntos. Ay, pues a mí lo que me hizo mucha ilusión de la pandemia fue que hicimos como... Joder, es verdad, porque hicimos como una tradición de que todas las noches nos descargamos, mis padres, mi hermano y yo, el parchís y todas las noches jugábamos al parchís juntos. ¿Sabéis qué hacía yo? Todas las noches. Hacíamos videollamada. Ajá. Pues no sé si Con la nos familia. juntábamos... Yo también hacía familia. No. Nos juntábamos todas las noches, pero mucha gente. Me refiero, en casa de Nunavut, sus padres en Nunavut. En mi casa, los 4. En casa de mi abuela y Tata. Jugábamos al bingo, tío. Al bingo. Nos me encanta pasaba el bingo. fotos de los Me cartones. encanta el bingo. Ay, qué brutal. Y Nunavut estaba con el rolito Ah. jugando por al bingo. videollamada. Qué Por mío. videollamada. Epa, eso es algo Yo que... hacía mucha videollamada con mis amigas. Yo no. Me descargué el Skype. Yo lo que Y pasa es hacíamos que videollamada por Skype. era lo que yo decía, o sea, en mi organización era como un pequeño mundo, entonces salíamos por la noche y estábamos todos echando cuento, es que de lo más normal, no sé, nosotros no vivimos el confinamiento así como Ilegal. súper, hiper, mega. Entonces era como, bueno, salíamos por la noche, lo que sí, jugábamos muchos juegos de mesa. De repente los juegos de mesa salieron
como no sé, por mucho. Y el Among Us. Among 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 Us. Us, sí. Lo Ahí mis amigos jugábamos jugaban y yo no jugaba. demasiado. Yo jugué alguna vez, pero no Nunca he tenía jugado. mucha gracia. Nunca jugué, es que no me hacía gracia a mí, ¿no? A mí me hacía más gracia ver jugar a la gente que jugar yo. Yo veía los directos de Ibai y eso. De Auronplay, qué vicio. Pero ten qué en cuenta que vicio. estábamos uno enfrente de otro. Ya. Entonces, claro, Por eso no tenía gracia. no, ustedes lo hacían, me imagino que No, videollamada. es que o yo qué sé no, o sea, jugaba con mi hermano, entonces Ya. no tenía mucho Yo más nunca que he meterse jugado. en partidas de otra gente. Ya, claro. Pero sí. Sí. Bueno, pasamos. ¿De verdad nunca habéis discutido con vuestra familia en pandemia? Claro que sí, pero es que discuto en pandemia y sin pandemia. En plan, Pero no has discutido más en pandemia que sin pandemia. es que no me acuerdo, tío, fue hace 6 años. Ya, bueno, chica. Yo es que yo discutía mucho con mi hermana, eso sí, pero justo lo bueno en este caso es Es que que discuto yo siempre. siempre había vivido con mi hermana en el mismo cuarto, porque compartíamos cuarto. Ay, qué horrible. Claro, y la cosa fue que en pandemia justamente yo tenía mi cuarto sola. Entonces, claro, era como mi pequeño mundo, porque cuando mi abuela se fue de casa, me dijo, te voy a dar mi cuarto. Porque ella estaba aquí en España, porque mi abuela justamente estaba en España antes de La pandemia. de pandemia. Y a ella le agarró la pandemia aquí. Y luego, claro, yo tenía mi propio cuarto, entonces como no discutía tanto con mi hermana, pero era como, ¿me agarraste el peine? No me agarraste el peine. Yo no te agarré el peine, Es me que lo claro, perdiste. mi hermano es un hombre, en plan, no es lo mismo. Ya. Mi hermano Sí, no le me va a pasaba discutir por de un todo. peine, eso seguro. No, desde Ya. luego. Lo Mi que sea. hermano tampoco. Bueno, hablemos ahora. Redes sociales. Tema redes sociales. Porque no sé para vosotras, pero para mí fue un cambio heavy. Porque Ujú. antes como que no le prestaba tanta atención, pero fue el llegar la pandemia, no tenía nada mejor que hacer. Claro. Pues te ponías a ver TikTok. Y es que esto lo Todo el hablé el rato. otro día con mi amigo Jorge, porque es que es como que nuestra generación ha sido como muy analógica hasta el momento que ha empezado a cambiar todo, pero yo creo que el boom realmente de nuestra generación fue en la pandemia. De analógico a digital. Sí. Que Totalmente. fue en la pandemia, sí. Hay Y, que mirarlo. y a mí me recuerda mucho la pandemia porque es que cuando yo me obsesiono con algo, le Se doy, vuelve le doy, loca. le doy, hasta que lo consigo. Es impresionante. Y en pandemia me dio por aprender inglés. Oye, pues por lo menos te dio por aprender inglés. Por lo Sí. menos hizo algo productivo. Por lo Exactamente. menos, sí. Y justamente, claro, estaba todo... Yo tuve en pandemia mi primer teléfono bien, ¿sabes? Que veía videitos. Y me descargaba, me descargaba los videos de YouTube Y lo veía en repeat. y lo veía en repeat de un señor que se llama Aprende Inglés Americano. ¿Y lo del wifi no lo tienes? ¿O? No, porque en ese momento no había wifi. Como que no haya wifi. No, porque es que en Venezuela hubo un momento en el que muchas casas o muchas zonas no tenían wifi. Y entonces eso fue Wi-Fi. todo Wi-Fi. un tema. Y justo en diciembre de pandemia, o no, en septiembre o por ahí, fue que empezamos como a tener wifi otra vez. Fue horroroso. Porque claro, te imaginarás los primeros 5 meses de pandemia sin wifi. Te imaginas el precal, ¿no? ¿Cuántos meses? Como 5 o algo así. 5 meses de pandemia. Nosotros tuviste, empezó en marzo y en junio empezamos a salir, creo. te lo Ya, digo, lo claro. tengo apuntado. 21. 21 de junio. Pues, que podías salir por franja horaria, por Sí, edades en plan y tal. de X hora, de esta edad a esta edad. Claro. por Y, hora. y los menores tenían que salir con sus padres. Mi Sí. hermano salía con su Yo salía con mis padres. Y daba una vueltica. Y por zonas. No podías ir más allá de no sé qué Yo creo que me lugar. lo salté. No sé si me lo salté. A ver, es que O sea, realmente yo la sí. primera vez que salí Ujú. fui a ver a mi abuela. Y había toque de queda. En En plan, a las 8 de la tarde todo el mundo en casa. Era a las Vale. 8 o a las 9. Fueron Vale. alargándolo, pero creo que en un momento fue a las 8 Creo de que la a las tarde. 8 porque era cuando salimos a aplaudir todos. A mí eso me... No sé si tú lo sabes, pero de la gente a las 8 de la tarde saliendo al balcón a aplaudir a los sanitarios. Bueno, es que nosotros no era aplaudir. Y ponían yo tengo vecinos que ponían música y de todo y se formaba una fiesta en los balcones. Era Es buenísimo. que ese era mi padre. Porque nosotros tenemos un porche, Ajá. en plan de que lo habéis visto, Sí. de Sí, que hay sí. una verja, tal, tú entras, hay como un sitio y subes, está el porche y luego está la puerta de mi casa. Ujú. Ajá. Bueno, pues mi padre se sacaba un altavoz de aproximadamente este tamaño, Madre. y se ponía en plan con la música ya desde menos cuarto. Madre. Él lo daba todo. Pero te lo juro.
Él lo daba todo. Con el resistiré, pero a tope. Es que eso me parece también muy guay, que se hicieron como muchas versiones de canciones de muchos artistas juntos. Entonces una de ellas Es fue verdad. Resistiré, que es del dúo dinámico, pero hicieron, creo que fue Cadena 100, Ajá. y hizo como que cada artista cantaba una parte, y estaba Melendi, Bisbal, Manuel Carrasco, un ¿Sabes montón que de gente. Mucha en gente Venezuela española. se hizo el Jerusalén? Pero se hizo versiones, porque Qué eso se lache hicieron de versiones. canción. Por Dios. Y me acuerdo, Que había un baile Ojo. de eso. había un baile Había de un eso, baile de eso. efectivamente. Y la empresa de mi papá la hizo a nivel nacional, poniendo a bailar a todos los trabajadores de Empresas Polar bailando Jerusalén. Y yo no lo sé. Y eso fue todo el boom. Es que fue... Me acuerdo de eso sí es verdad, pero nosotros no salíamos a aplaudir. Pues es que me parece... hay Ah, vídeos súper nosotros bonitos, sí. de gente saliendo a aplaudir a los sanitarios. Nosotros lo dábamos. No. De hecho, mi padre en la feria de... Era momentazo ese, o sea, salir todos al Y balcón todos los y todo el días. mundo- todos los días. A las los 8 de la tarde. Mi padre pero- sacaba el puto altavoz a la puerta o sea, con la música. No había día que no pasase, o sea, eran a las 8 en punto y la gente ya estaba afuera aplaudiendo a los sanitarios y ponían música y hablabas con el vecino de repente, o sea, No, sí. nosotros teníamos, o sea, salíamos todos los de, Claro. los de la calle. Vosotros La es que son edificios, No, entonces... es que cuidado, en la feria de abril mi padre Ujú. decoró el porche entero. Puso los farolillos desde mi casa hasta la farola de enfrente. Joder. Hizo rebujitos, repartió Ay, rebujitos a rebujito. todos los vecinos. Que iba yo con mi padre, que me parecía súper loquito el salir de la verja para afuera. Hombre, es que era loquito, en ese momento era loquito. Era loquito. Y repartió rebujito para todos los vecinos, hasta para los de abajo de la calle. No es que mi calle baja sea una Sí. rotonda. Pues hasta los de para allá abajo. Madre. Viva el Tu, rebujito. tu papá se lo agarró de fiesta. Él. Mi padre tenía una gana de fiesta que no se la creía. Hombre, y dijo, dije, dijo, no tengo trabajo. fiesta, me la monto. Con todo lo que trabaja él, digo, se vio el momento perfecto. Totalmente. No, sí, se las gozaba mi padre. Ay, madre. Vale, ahora se está poniendo también un poco de moda lo de que si hay como una segunda pandemia, la gente va a empezar a subir vídeos para hacerse Ay, viral. lo he visto. Es, Bueno, es bueno, nuestro bueno. momento, chicas. En nuestro momento, yo dije que sí, hay nueva pandemia, me vuelvo influencer. No os volvamos Punto. influencers. Vale, ahora tengo que decir que yo hice mi intento. Me vas a mandar vídeos y los voy a poner. Necesito ver eso. Yo, en plan, yo hice un intento muy mínimo de que el primer día me hice un baile poniendo día 1 de confinamiento. Madrid. Adivinar qué pasó al día 2. No, Ahí se me quedó. olvidó. Ay, yo me Y acuerdo luego lo borré todo. que se Bueno, hicieron todo, el virales vídeo. los vídeos estos de los pies que con otra persona, que es que no sé cómo. Ah, sí, sí, Pues sí, yo eso sí. lo hice con mi madre. Pero, ¿qué piensan ustedes sobre el caso de una nueva pandemia? O sea, en el hipotético caso de que haya una nueva pandemia. Que ya hemos vivido demasiadas cosas como para que ahora encima me metan otra pandemia. O sea, a mí tampoco me importaría mucho, No, tío, que se muere mucha gente. O sea, vale, pero no Peña- por eso, a sino por el Peña hecho no- de yo encerrarme en mi casa. No me importa mucho encerrarme en mi casa. Ya, a mí tampoco. Y en tal caso, por ejemplo, en el supuesto negado de que haya otra pandemia, ¿cómo creen que sería? Yo creo que No sería quiero igual. saberlo. No quiero saberlo. No. Yo creo que sería igual, en plan. Supongo que hay ciertas cosas que cambiarían porque ya se ha vivido, en plan de ciertos Sí, errores exacto. que quiero esperar que no se volverían a cometer. Totalmente. Yo he visto un meme, y esto lo tengo que decir, de es imposible que ya vaya a vivir mi segunda pandemia mundial y no haya tenido mi romance adolescente. Yo sí. Es que No me me parece muy heavy. O sea, y me reí mucho con el meme. Y creo que han sacado muchos memes con respecto a esta segunda pandemia. A ver, yo creo se que también metía. no sería igual porque yo creo que el COVID fue mucho más rápido. O sea, yo creo que ya estaba, ya como que se habló todos los días y llegó como muy rápido y tal. Es que tampoco sé en qué día se reportó como el primer caso de COVID. En diciembre estaba como el revuelo del COVID en China y no sé qué. Son 3 ¿Tanto? meses, ¿eh? Sí. Sí, sí. Que nos dejen el veranito tranquilo. No, pues ya sí. por último, el tema, ¿cómo teníais vosotros las clases? Yo es que me acuerdo que hay mucha gente que como que tenían educación física y se tenían que grabar vídeos haciendo no sé qué Buf. igual. Yo no. En plan, a mí de vamos. educación física no me mandaban absolutamente nada. O sea, yo a lo mejor tenía... a las 8 tenía esta clase, a las 9 esta, a las 9... Y me mandaban de cada asignatura como un correo con Ujú. lo que tenía que hacer de cada asignatura y lo hacías. Y si tienes que mandar algo, le mandas. Y hay algo que me molestó un montón, que la única profesora que nos hizo exámenes Ujú. fue la de física. Se me da fatal. Yo aprobé física por el confinamiento, así lo digo. Yo probé todo. Bueno, No, no, o sea, era la única persona que nos hizo exámenes durante el confinamiento y las clases eran, creo que eran un jueves a las 8 de la mañana y ella, como la clase era a esa hora, nos puso el examen los jueves a las 8 de la mañana y ya era como online y tal. Qué horror. Pero Dos tenías- exámenes no hicimos. tenías clases online como Clases tal. en plan, no, eso Ni nos el- mandaban con correo con el evento cosas. canónico que fue
grabarse haciendo ejercicio para el profesor. ¿Ves que O eso hay sea, mucha gente que lo tuvo? A mí no me mandaron absolutamente Es que nada la de mía educación pasaba de física. nosotros. De horrible. educación física no mandaron nada. Sí, yo probablemente en algún Pero qué espacio horrible. del O internet. sea, ¿qué necesidad tiene el profesor de estar viendo cómo haces ahí una flexión? Horrible. Y justamente yo me unía con una de mis mejores amigas y hacíamos ejercicio y entonces ella me contaba 1, 2, 3 y vayan Ostras. haciendo flexiones. Y entonces ¿Qué yo necesidad? horrible. No lo entiendo. Jamás en mi Trauma. El trauma de mi El vida. trauma de tu vida. Yo es que tampoco tenía clases online y me parecía raro porque digo, joder, ¿qué hago? Me refiero, es que estaba... Pero no te mandaban nada. En plan, a mí me mandaban de cada asignatura cosas. En plan, sí, pero... Por ejemplo, tenía música. De música no recuerdo que me mandaran ninguna tarea. Educación física tampoco recuerdo Me nada. acuerdo que un profe nos mandaba Kahoot. De religión alguna vez me mandaron alguna, pero como tal tampoco. Me mandaban de matemáticas, Ujú. que me lo hacía la profesora de paso. No, me lo hizo mi padrino. Me Pero- hacía los deberes mi padrino, que sabía de matemáticas. Yo no tenía ni idea de matemáticas. En mi caso, con el tema de las clases fue bastante particular porque no nos daban clase como en Zoom, ¿sabes? Simplemente nos mandaban tareas, Claro, tareas, nosotros tareas, también. tareas. Yo Y me- era horrible porque efectivamente era mi primer año. Pero era de mejor, tío. Tú física y imagínate, química. te levantabas cuando querías. No tienes que estar a las 8 de la mañana levantada en un puto Zoom con la profesora y tus compañeros. Claro, pero de repente No había me clases das como tal, era... 5 Ojalá tener el ejercicios. ChatGPT en esa época. Buah. Madre mía, la que Escucha, montaba. a mí de repente me llegaban 5 ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Ostras, y en mi vida yo había el visto trauma de mi física. vida. Eso El lo trauma de copié. mi vida. Entonces, claro, El segundo de la ESO lo copié. te imaginarás, era horroroso, porque además, en pandemia yo me metí en un lío de una beca, y entonces yo me paraba, yo era la única loca que en vacaciones se paraba a estudiar para aprobar el examen de la beca. ¿Sentisteis, en plan, tú por ejemplo has dicho que sí, pero yo no, en plan que ibais como atrasados, en plan que esto os estaba atrasando mucho a nivel académico? Totalmente. No lo pensaba, la verdad. Vega, Es O sea, yo estaba deseando que me eres tan dijesen que yo. tercero tampoco empezaba, ¿sabes? Es horroroso porque en Venezuela te dan como las notas certificadas y es como todas las notas de todos los años. Porque claro, bachillerato son de primero a quinto. Y entonces, claro, son 5 Es un año más. Son ¿no? un año Eso no es menos. bachiller. Es un año menos de bachillerato. Pero es un año No, más de bachillerato la son ESO, ¿no? 2. No, pero bachillerato y la ESO son 4 más 2, 6. Sí. Pues allá son 5. O sea, Ah, acabas estaba como antes. junto. Acabó antes, sí. ¿Qué sucedió? Que claro, el trauma de mi vida fue tercero, porque es que tú ves la bajada de notas que yo tuve de segundo a tercero. Yo- ¿Y ustedes no tuvieron a sus padres dándoles clases? No. Mi papá, como es bueno en matemáticas, me daba física, porque física yo no la entendía, pero ni queriendo, o sea, era horroroso. Y claro, cuando yo entregué mi primer ejercicio y saqué el famoso 12 de la existencia, me dio una bajona y que había sacado un 6 sobre 10. Tengan en cuenta que yo siempre he sido una persona que siempre saca 10, 10, 10, 10, 10. O sea, mi promedio, Castrosa. soy una La morra castrosa del salón. soy la morra castrosa del salón, lo sé, lo he asumido. La cosa es que efectivamente yo no entendía absolutamente nada y mi papá dándome clases en pandemia fue el trauma de mi vida porque era horroroso. Mi papá me decía, esto con más esto, sí, papá, ya lo sé. Pero entonces, ¿para qué? Si lo sabes, ¿para qué me dices? ¿Para qué no sé qué? Mi papá dándome clases fue el trauma de mi vida. Y no por él, por mí, porque yo era insoportable. El trauma de mi vida, te lo juro. Física en pandemia fue el trauma de mi vida. Física en general. Y luego, y como era el mismo profesor, yo iba a tutorías con el profesor de física porque él le bajaba la nota a la gente porque le daba la mano. Y era, no pusiste el punto aquí. O es que, no sé, no pusiste el nombre. Porque si mandabas, tenías que mandar 5 caras y tenías que poner el nombre en las 5 caras correspondientes, aunque lo mandaras en un PDF. Era horroroso. Y te bajaba nota por cualquier estupidez. Podías tener el examen bueno, pero él decía, un 13. Y hasta luego. Y hasta luego. Y fue el trauma de mi vida. Física fue el trauma de mi vida. Bueno, y ya Inter- por último, que si pudieseis hablar con una versión vuestra del 2020, ¿qué consejo le daríais o qué le diríais? Buah. Yo creo que es que esa etapa de mi vida fue heavy porque al final estaba como en un proceso de que quiero ser la misteriosa y la no sé qué, y era como, acéptate como eres y ya está. Y ese fue el... Misteriosa. Sí, es que
la etapa de los 13 creo que es una etapa donde uno se va como intentando descubrir cómo Sí. es la persona. Y justamente en ese momento entra el confinamiento en mi vida. Es que yo creo que es un momento en el que no te entiendes ni tú, en plan. Exacto. O sea, Y claro, entra el confinamiento y claro, era como, te encierras, no tienes nada más que hacer que pensar en tu cabeza, ¿sabes? Estás constantemente con tu cabeza y era, claro, hubo una parte en donde yo no sabía qué hacer con mi vida y era, o sea, yo le diría como, tranquila, o sea, no necesitas primero saber qué vas a hacer con tu vida y segundo, acéptate como eres. Y creo que ya hasta este momento efectivamente me he aceptado y sé que no le voy a caer bien a todo el mundo, pero ese proceso creo que fue complicado. No sé, le diría, mira, tranquila, acéptate y no te obsesiones con la comida. Que luego viene, mi época de 14 fue una etapa obsesiva con comida y no te obsesiones con la comida. Y de paso en pandemia era horroroso. Wow. Fuerte. Pues yo no sé qué le diría. O sea, yo te he hecho la pregunta, pero en realidad yo no sé qué me diría a mí misma. ¿Tú crees que has cambiado muchísimo de pandemia para acá? yo sí he cambiado mucho. No, hombre, obviamente que he cambiado. ¿Y te identificas con esa persona? Hombre, Yo creo que es inevitable no identificarte con esa persona porque eras claro, tú, ¿sabes? Es que Es que yo siento que yo he cambiado muchísimo desde allá hasta aquí. Claro, pero tú te identificabas ahora mismo con la persona de ese momento, no con, ¿sabes? O sea, en ese Mm. momento sí te identificabas con ella, entonces... Claro, obvio. Pero siento que para mí pandemia fue como un punto de inflexión en decir que primero, qué persona quiero ser en el futuro y segundo, primero, qué persona quiero ser. Segundo, qué estoy haciendo para convertirme en esa persona. Y tercero, aceptarme a mí misma como soy. Eso creo que fue pandemia para mí. Pero tú cambiarías algo de ti, en plan, del pasado. Es que yo no cambiaría nada porque si no, Yo no sería no. lo mismo ahora. No creo Pues, que pues aunque cambiaría no te nada. identifiques con esa persona, no cambiarías nada. Yo no cambiaría nada, pero sí le diría como no te es tan duro, ¿sabes? Ya, Que a lo mejor tienes 13 años, amiga, calma. ya. pues yo me diría que dejase un poco el ordenador. A ver, Te pero lo es juro, que... me pasaba el día con el ordenador, así normal que lo reventé, porque al fin se me empezó a apagar solo y todo, estaba todo el día con el ordenador y decía en plan, haz más cosas, no sé, ponte a jugar a jueguitos de mesa, jugar parchís, ve la tele, pero no, o sea, estaba todo el día con el ordenador. Ya. A mí es que pandemia me sirvió muchísimo para esos hobbies. Entonces, claro, yo aprendí inglés en pandemia. Yo también es que me obsesioné con el tema este de ejercicio y toda. Y claro, yo aprendí a cocinar en pandemia. Aprendí todo lo que sé de gimnasio y de todas estas cosas en pandemia. Entonces, es que efectivamente hubo un momento en que todo me parecía muy interesante y empecé a estudiar, pero por golpe. Yo no hice nada. Ya estaría, ¿no? Pues ya No sé estaría. si queráis comentar algo más. Una reflexión con respecto a lo que viene. No sabemos si efectivamente cuando salga esto haya pasado algo más con el antivirus. Esperemos que no. No creo. Pero- Por lo que pinta, ¿no? Que Tirando al micro todo el sucediera, rato. tomen sus prevenciones y efectivamente esperemos que no pase, pero seguiremos comentando. Cualquier cosa, si pasa algo con el antivirus, efectivamente será un tema. No, importante. El próximo episodio por Skype. No, gracias. Con esto y Oye, con sería esto- gracioso, ¿eh? No, qué horror. ¿Cómo que sería gracioso? Ay, no sé, ay, María Gracia. No sería gracioso. Ah, pues para Bueno, mí sería chicas. bastante gracioso. Esperemos que no suceda nada con el tema del antivirus. Y nada, con esto pues nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. Adiós. Chao.